Van a observar que yo no voy a hacer saludos, ya lo hizo José, a los cuales adhiero y le agradezco a ustedes que estén acá. Yo voy a tratar de expresar un poco lo que siento en relación al tema que nosotros estamos abordando y que es no otro que la actuación del Ministerio Público Fiscal en temas no penales donde está involucrado el interés general. Y la verdad que en esta materia, digamos, yo observo, como ustedes lo deben observar también, que hay mucho por hacer, hay poco escrito sobre este tema y hay mucha gente ejerciendo la materia no penal cuando está involucrado el interés público con mucha intensidad por la intensidad que los temas abarcan. Entonces, cuando me preguntaron si quería venir a expresar lo que siento, lo que pienso en relación a este tema, con mucho gusto dije que sí, porque, aunque parezca una locura lo que voy a decir, hay una materia y un tema que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante de la exposición, de la defensa o de la actuación del Ministerio Público Fiscal en cuestiones no penales, que es la más relevante de todas, que es la ecología. ¿Y por qué digo que es la más relevante de todas? Porque en definitiva sin ella no habría nada. Y lo vamos a avanzar un poquito más adelante, pero en realidad me preguntaba primero qué es el interés general, quién lo defiende, cómo lo defiende y por qué lo defiende. Y la verdad que a poco andar en el camino, digamos, empecé a encontrar esto que les decía, digamos, ¿no? La relevancia del tema, la importancia de la cuestión y lo poco explorado en el ámbito doctrinario que resulta. Y claro, ¿por qué resulta poco explorado en el ámbito doctrinario la actuación del Ministerio Público Fiscal en temas no penales? Porque la concepción moderna del Ministerio Público Fiscal no está orientada a las cuestiones no penales, está orientada directamente a las cuestiones penales. Si nosotros salimos de acá, cruzamos la calle, le preguntamos a cualquier ciudadano cuál es el rol de un fiscal, difícilmente algún ciudadano nos informe o nos diga algo que no tenga que ver con la relación penal del Ministerio Público Fiscal. Pero cuando esta es la realidad, digamos, esta es la realidad que vemos, pero empezamos a analizar que esto no fue siempre así. O sea, no siempre el fiscal estaba orientado pura y exclusivamente a las cuestiones penales. Y hay un dicho, que no es un dicho, digamos, que dice que quien no conoce la historia no puede comprender el presente. Y tal vez a lo mejor un poco de eso nos esté pasando con esta materia y con la importancia que esta materia tiene. Yo les cuento que soy una persona que me gusta mucho leer historia, específicamente historia argentina, pero también la historia. Y cuando me remonto en la lectura a 300, 400 años antes de Cristo, tratando de buscar la historia del Ministerio Público Fiscal, tratando de poder comprender de dónde venimos, si siempre hicimos lo que hacemos o si en alguna época del tiempo hicimos otras cosas, empiezo a encontrar que en la vieja Grecia, donde el sistema acusatorio era casi puro, porque en definitiva cualquier cuestión penal la resolvían entre los dos ciudadanos, entre ellos, y el fiscal estaba para atender lo que el nombre indica,
las relaciones con el fisco, pero había un caso en la historia que ustedes van a encontrar que el Senado le encargaba a un tercero ajeno, preferiblemente por fuera de la ciudad, que atienda aquellas conflictividades que se relacionaban a toda la ciudad, que no eran materia de lo que hoy conocemos como derechos individuales, sino que eran una cuestión colectiva de toda la ciudad, algo que afectaba a toda la ciudad. Intervenía un tercero ajeno, que muchas veces era este fiscal que atendía el fisco. Y acá empiezan las primeras cuestiones no penales abordadas por los fiscales. Cuando lo vemos en el derecho romano, que todos lo hemos estudiado, algunos con más intensidad, otras con menos, pero todos lo hemos leído por lo menos, el abogado fictus se llamaba, atendía exactamente esto. Digamos, atendía los problemas que afectaban a la comunidad toda, que salían de la esfera individual, del conflicto interpersonal entre dos ciudadanos romanos, sino que afectaban a toda la comunidad. Pero en Roma le agregan un componente. Le agregan el componente de que cuando había problemas con las cosechas, que creaban hambrunas y demás, también intervenía este fiscal, este abogado fictus, atendiendo cuestiones no directamente relacionadas con el derecho penal. Entonces, a poco andar, veo, la historia me está diciendo que esta institución que yo represento, en su origen, no estaba destinada específicamente a la cuestión penal, sino que estaba destinada a la cuestión no penal. O sea, atendía otras cuestiones no relacionadas con la cuestión penal. Con el grado de importancia que estas cuestiones tenían. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo mutamos nosotros de atender cuestiones no penales y pasamos a atender cuestiones penales? En este poco tiempo tenemos que hacer un resumen para no irnos en la historia en toda esta cuestión, pero parecería ser que el Ministerio Público, tal cual como nosotros lo conocemos, desde la sanción del Código Penal francés en 1808, se empieza a establecer de esta manera. Y allí, digamos, las cuestiones no penales quedaron circunscriptas a otras cuestiones que no son menos importantes, como son el tema de competencia, como son el tema de competencia comercial, defensa del consumidor, menores, divorcios. Todas cuestiones donde el Estado entiende que el interés general puede estar comprometido. Pero hay cuestiones, no quiero restarle importancia a estas cuestiones, pero hay cuestiones mucho más importantes que estas, en las cuales puede y debe necesariamente intervenir el Ministerio Público Fiscal. ¿Y por qué el Ministerio Público Fiscal y no otra agencia del Estado? Que en realidad interviene en otras agencias del Estado. Pero ¿por qué también interviene el Ministerio Público Fiscal? Hay mandatos constitucionales, digamos, yo provengo de la provincia de Río Negro. En la provincia de Río Negro está establecida en la Constitución de la provincia de Río Negro que el Ministerio Público debe atender, bajo el principio de legalidad, los conflictos individuales y el interés público legalmente tutelado. Pero resulta ser que el Ministerio Público tal vez es el instituto más maleable que el Estado tiene, el más flexible, el que mejor se acomoda a todas estas cuestiones y actúa siempre bajo el principio de legalidad.
Porque en definitiva termina siendo un tercero ajeno del conflicto. Y no está, como dije al principio, orientado exclusivamente a la cuestión penal, la cual voy a dejar de lado por completo en esta materia, refiriéndome solamente un minuto a ese tema. Pero el nivel y la forma de actuación del Ministerio Público, objetividad, unidad de acción, la verticalidad, esto nos permite o le permite al fiscal tener un mayor amalgamiento con aquellos problemas que hacen al interés general y que merecen ser atendidos por el Ministerio Público. Por eso entiendo que es, y ustedes hasta ahora se estarán preguntando, ¿y qué va a defender? Digamos, ¿a dónde quiere llegar con esta cuestión? La segunda cuestión, ya podemos tener acá que el Ministerio Público será el órgano, digamos, encargado de la defensa de los intereses generales. ¿Qué es el interés general? Y yo la verdad que acá tengo, no una discusión con mi amigo y vecino José, sino una mirada diferente de la cuestión. Yo creo que el interés público no es la suma de intereses individuales. Como tampoco el interés público es el interés de un colectivo determinado. Es muy difícil definir el interés público. No se ha definido exactamente qué es el interés público aún. Podemos arrimar algunas opiniones. Yo leí en alguna oportunidad al presidente de la Asociación de Derecho Administrativo Español, Rodríguez Arana, y da una definición que a mí me gustó. Miren, el interés público, dice, no es otra cosa que todas aquellas condiciones que permiten que el hombre se pueda desarrollar en libertad. Y le agrega la palabra dignamente. Que el hombre se pueda desarrollar en libertad y dignamente. Claro, esto no es la suma de intereses individuales. Tampoco es la suma de un colectivo determinado. Y yendo un poquito más allá en la definición de interés público, tal vez podemos decir, y digo tal vez porque no hay una definición concreta, y ahora voy a contar un poquitito, ya no me queda nada de tiempo, pero también podemos decir que el interés público puede ser el interés individual analizado en función del resto de la colectividad, del resto de la comunidad. Es una definición también. Y van a ver ustedes que en muchos casos, y cuando uno escucha algunos discursos políticos de grandes estadistas, usar la palabra interés público infinidad de veces, pero nunca decirnos qué es el interés público. Porque en realidad el interés público, para poder definirlo realmente, debemos concretizarlo, debemos traerlo a la realidad. Y vamos a ver que tenemos un interés público general, pero también hay un interés público que está relacionado, como ser, a qué tipo de gobierno tenemos. No es lo mismo el interés público para una sociedad totalitaria que para una sociedad democrática. No es el mismo interés público en las regiones. Yo vivo en Río Negro. No es lo mismo el interés público en el Valle de Río Negro, que tenemos comunidad con Neuquén, al habitante de la meseta de Somuncura. No es el mismo interés público para ellos, aunque en ninguno de los dos casos es una negación del interés público. Son intereses públicos diferentes. Hay que concretizarlos. Con lo cual, y tratando de, ya me pasé del tiempo, pero bueno, me tengo que pasar un poquito, y tratando de resumir un poco esta cuestión, y tratando de concretizar los intereses públicos, vamos a otra cuestión
que es absolutamente importante para el Ministerio Público, que es la pacificación social. Digamos, el Ministerio Público siempre tiene que tender a la pacificación. El Ministerio Público siempre tiene que ser un órgano pacificador. Y en esta línea, y en este pensamiento de la pacificación, hay tres cuestiones que yo quiero resaltar. Que donde interviene el Ministerio Público en cuestiones no penales para mí claramente. Alguna vez escuché a alguien decir, digamos, que cuando una persona comete un delito, resulta ser una persona más libre. Claro, resulta ser una persona más libre porque recupera un trozo de libertad que le está negado a través del contrato social que como sociedad todos hemos establecido. Porque el catálogo penal son prohibiciones. Cuando yo, digamos, cometo una de esas prohibiciones que me están prohibidas, estoy recuperando un pedacito de libertad que me estaba negado. Por esa recuperación de esa libertad, terminó teniendo una pena. Y es cierto. Pero hay un tema que no se arregla. Hay un tema que no se arregla, que es no solo el daño infringido con la pena, con el hecho, sino también la violación de ese contrato, porque la pena lo que está sancionando es la violación del derecho individual, pero no el colectivo. Y allí interviene lo que se llama justicia restaurativa, que tanto aquí en Buenos Aires, digamos, como en Santa Fe han trabajado y están trabajando mucho en la cuestión. Y allí también tenemos una actividad no penal del Ministerio Público Fiscal, en esa composición de ese conflicto. Pero hay dos temas más que para mí son absolutamente importantes, que es lo que tiene que ver con el tema de los conflictos sociales. Bien como lo decía José, nosotros en Río Negro, desde el 6 de agosto del año 2018, lo tenemos reglado a través de una instrucción general. Frente a un conflicto social de cualquier naturaleza, el Ministerio Público, el fiscal, tiene que intervenir en el conflicto. Antes de que aparezca el tema penal, tiene que actuar como un agente de prevención en el conflicto. Para esto, esta instrucción le establece al fiscal, determinadas obligaciones que tiene que cumplir. Se tiene que interiorizar del problema, tiene que saber la posición de ambas partes que están en conflicto, tiene que mediar en la solución del conflicto. Son todas cuestiones no penales, pero que tienen un fin último de interés general, que es la pacificación social, que es la paz. Avanzo porque no, digamos, ya me pasé 4 minutos. Pero otro tema también con esta cuestión de bajar a la realidad, el tema de la actividad no penal del Ministerio Público Fiscal, está en la cuestión ecológica, que yo entiendo la cuestión más importante y el desafío más importante que todos nosotros tenemos, vamos a decirlo así, desde hoy para adelante, pero lo hemos tenido hace mucho tiempo atrás para adelante. Yo soy un ferviente defensor de la cuestión ecológica. Entiendo que si nosotros no abrazamos esa bandera, no hay otra bandera para abrazar. Digamos, esa es la bandera principal. ¿Qué otra bandera podríamos abrazar si no tenemos este mundo para vivir? Y en la cuestión ecológica, nosotros tenemos en la República Argentina una visión antropocéntrica de la cuestión, posición que tenemos que abandonar por una visión ética de la cuestión ecológica. Es cierto que si yo le digo a ustedes la naturaleza tiene valor, ustedes me van a decir, es cierto, la naturaleza tiene valor, pero es una mala definición. Porque decir que la naturaleza tiene valor, estamos diciendo que tiene valor porque el ser humano le da valor. Y si el ser humano le da valor, el ser humano puede dejar de darle valor.
Y va a llegar un momento que la naturaleza no va a tener valor. Tenemos que abrazar una bandera más ética del cuidado de la naturaleza. Y acá sí también el Ministerio Público está involucrado en esta cuestión. El Ministerio Público está involucrado en esta cuestión ya no desde la faz represiva de la violación frente al delito ambiental, sino en la cuestión preventiva del daño ambiental. Una cuestión es el delito ambiental y otra cuestión es el daño ambiental. El daño ambiental es irreparable. Esto es como la plata que tengo en el bolsillo y se gasta, es irrecuperable. Es como los años que pasaron, ya pasaron. Digamos, lo importante es los que vienen. Bueno, con la naturaleza pasa lo mismo. Digamos, cuando la naturaleza se daña, cuando la naturaleza se golpea, cuando la naturaleza se lastima, eso no vuelve más. Por más que vuelva a plantar, que vuelva a arreglar, eso no vuelve más. Y en realidad, aquí también está imbuida la actuación no penal del Ministerio Público Fiscal en la prevención de estas situaciones. Es muy difícil llevar adelante esta tarea. ¿Por qué es muy difícil llevar adelante esta tarea? Porque hay intereses económicos tremendos que la impiden. Pero es una tarea que el Ministerio Público Fiscal no puede abandonar desde su cuestión no penal. La contaminación de los lagos. Nosotros en Río Negro lo tenemos habitualmente. Hemos trabajado con mesas de diálogo con distintas áreas del gobierno para evitar que se viertan efluentes cloacales a los lagos, a los mares. En definitiva, y ya me pasé un montón de tiempo, el Ministerio Público está para pacificar, el Ministerio Público está para investigar, pero el Ministerio Público en realidad está para hacer un mundo mejor, pero no para nosotros, un mundo mejor para nuestros hijos. Y la verdad que ese mundo mejor, en las cuestiones no penales que aborda el Ministerio Público, pero no penales, no tradicionales, vamos a colaborar mucho más en esa faena. Gracias y disculpen que me pasé con el tiempo.